la aparición de una sola ave negra puede echar por tierra un montón de años de que la afirmación de que todas las aves eran blancas, todos los cines eran blancos, y un poco lo que está pasando, yo lo tengo muy estudiado porque la pandemia tiene un poco de cara de cisne negro, es esta cuestión altamente improbable que de golpe irrumpe y acelera o modifica la tendencia que la ciudad venía teniendo. En mi caso creo que esto va a acelerar parte de la tendencia más que modificarla, pero me parece que es interesante para ahora. En eso, y esto para cerrar, Fer, con la Dirección de Antropología, ni bien inició el aislamiento obligatorio, fin de marzo, lanzamos una primera encuesta que tuvimos un poquito más de 10.000 respuestas, con dos aspectos principales. El primero es entender los hábitos y comportamientos que la gente estaba absorbiendo a partir de la crisis sanitaria, y la segunda tenía que ver con, el segundo eje, con los hábitos y costumbres que la gente estaba modificando a partir de la cuarentena, que no son lo mismo, ¿no? La pandemia y la cuarentena no son lo mismo. Ahora que está llegando el final por ahí de este proceso, estamos empezando a ver que no es lo mismo, porque estamos cuestionando cómo salir de la cuarentena en una ciudad que todavía tiene la pandemia, pero al inicio confundíamos un poco lo mismo. Y las primeras notas en el diario que leíamos como de, no, la pandemia nos va a dejar casas con terraza. No, por ahí hay una necesidad que tiene más que ver con estar encerrados y en cuarentena que con la necesidad de la pandemia en particular. Entonces, hay una primera cuestión que es sanitaria, que tiene que ver con hábitos de higiene. La mayoría de la gente, por supuesto, ahora tose y estornuda con el codo. El 95% de la gente se lava las manos más frecuentemente que antes. Y que también tiene la gente diferentes hábitos que también proyectan el futuro respecto de su vida en el espacio público. Ahí lanzamos como 4 ejes principales de la vida de la gente: producción y trabajo, vivienda, cultura y ocio y espacio público. Hicimos diferentes preguntas que tienen que ver con su realidad actual y su expectativa futura. Cuando vimos que el aislamiento se prolongaba, en mayo lanzamos otra tanda de la misma encuesta, que recibimos ahí ya más de 19.000 respuestas, o sea que en total tenemos ya casi 30.000 respuestas que van comparándose a lo largo del tiempo, y hoy recibimos, o se lanzó en realidad, la pregunta de la tercer tanda, que vamos a recibir probablemente otras 20.000 o por ahí un poco más de respuestas en línea con estos hábitos. Y lo que vamos a poder empezar a entender con información y con datos es realmente de todo esto, qué es lo que la gente ha cambiado, quiere cambiar, piensa que va a cambiar o que llegó para quedarse. Porque, como decimos siempre, no creo que algo de esto quede todo o nada, sino la cuestión es ver en el medio de todo y nada qué es y cómo va a ser. En teletrabajo, lo primero que estamos empezando a ver es que cuando le preguntás al empleado sí o no, te dice no; cuando le preguntás al empleador sí o no, te dice sí. La cuestión va a ser cuánto y cómo. Finalmente, cuántos días a la semana, cómo, dónde vivís. El perfil socioeconómico de la gente que responde que sí, en general es alto, está relacionado a los oficios que uno hace, porque la verdad es que la mano de obra o el oficio más entendido como el oficio puro y duro, es difícil hacerlo de manera no presencial. Entonces, estamos desagregando las preguntas para poder entender en esta nueva normalidad. Digamos, la verdad que afirmar que la densidad es mala o es buena, o que el teletrabajo es bueno o es malo, pareciera poco preciso y poco científico. Entonces estamos empezando a procesar los datos. Creo que vos, Fer, lo sabes bien. Fusionamos la dirección de datos con la de antropología urbana, porque finalmente la ciudad necesita de los dos aspectos. Digamos, yo digo el más duro, que es la gente, y el más blando, que es la infraestructura. ¿Por qué digo el más blando, la infraestructura? Porque el hormigón no hace piquetes ni se organiza entre sí. Los caños no hacen organizaciones sociales para putear, los vecinos sí. Con lo cual siempre decimos que lo duro es la ciencia social y lo blando por ahí es la ingeniería. En este sentido, tenemos hoy como 3 escalas donde aplicamos el mismo proceso con sus variantes.
los instrumentos normativos o de planificación urbana, esto de las políticas públicas, que tienen un proceso que tiene una leve variación respecto de, por ahí, un proceso específico de proyecto, y por ahí los proyectos urbanos, que también ahí entra el concurso, y en las bases ya incorporamos parte de las encuestas territoriales de ese lugar en particular, y un poco yo creo que la vuelta de rosca que hoy está pasando en la planificación urbana es esto de la incorporación de un factor, creo que muy determinante para la política, que es el vecino, porque finalmente es la unidad de medida de la política. Entonces, para mí no hay hoy proyectos mejores o peores, hay procesos mejores o peores que involucran finalmente o tienen como desafío tener un muy buen proceso con un muy buen proyecto como resultado. Para mí ese proceso es imposible que deje por fuera a la gente, con lo cual me cuesta hoy evaluar proyectos que no sin mirar el proceso, y creo que eso es parte de lo que nosotros como gestión hoy podemos agregar al cúmulo de gestiones pasadas, ¿no? Es como todos fuimos agregando, como es la construcción, un ladrillo muy importante. Siempre vemos como muy valioso el aporte tanto de Franco como de Daniel, de todos los que pasaron antes de nosotros por acá, porque dejaron una infraestructura de política pública construida, en tu caso en particular los datos territoriales que no, por supuesto, la ciudad antes de tu trabajo no tenía tan claramente procesados. Y bueno, ¿qué podemos agregar por encima de eso que ya se hizo y que tomamos como algo dado? Bueno, poner un ladrillo más arriba de eso, hacer una construcción conjunta de un espacio que nos define, que es un proceso además que tenga cierto asidero territorial, no tanto territorial en términos de territorio específico, sino de la parte más compleja social, digamos, que estamos intentando agregar a esa pirámide un poco de construcción colectiva de las capas y capas de nuestra propia gestión que vamos pasando. Así que la idea siempre es sumar una más, honrando también las que pudieron hacer que esta aparezca, ¿no? Porque siempre digo que sin aquello no podemos estar haciendo esto, y lo valoramos mucho, así que nada, estoy contento de poder compartir un poco con ustedes, que son parte o fueron parte también de la gestión en este propio lugar, parte de lo que hacemos. Así que mil gracias, Fer, por el espacio y para poder contarlo un poco más abiertamente. No, no, gracias a vos y hay muchas preguntas. Muchas de las preguntas, Álvaro, son, digo yo, para el público son de gente de todo el país que obviamente mira la ciudad de Buenos Aires con su transformación muy fuerte y las preguntas están asociadas muchas veces a que puedas explicar cómo fue el proceso. Y una de las preguntas vinieron por tres lados distintos y te la leo, pues está Dale, aquí, dale. ¿qué resultado tuvo la implementación de la ley de plusvalía urbana y si han pensado hacer una difusión de carácter docente a los ciudadanos sobre el tema? Mirá, plusvalía es una de las leyes que celebramos que exista, pero no su existencia, digamos. Como decir, digamos, tiene una vuelta de rosca en la aplicación. Los efectos que generó creo que no fueron los deseados. Es decir, para mí, el instrumento de la plusvalía es un instrumento de desarrollo urbano antes que desarrollo inmobiliario. Y de alguna manera todos sabemos que en la cadena de valor del desarrollo, cualquier incentivo que se lo coma la tierra es un incentivo que se lo llevó puesto el desarrollo inmobiliario. Entonces, un poco los primeros efectos que estamos viendo, que insisto, es una ley muy reciente y que además, te diría que de su año de existencia, 6 meses se lo llevó puesto la pandemia, un mercado medio desacelerado, etcétera, pero que sí o sí, lo que ya estamos empezando a ver, que vamos a ir hacia una reforma, te diría, más de fondo que de forma. Por supuesto, celebramos la existencia, como decía, pero creemos que necesita una vuelta de rosca. Tenemos, por supuesto, una posición tomada y estamos empezando a trabajar como esta vuelta adicional al tema. Todavía no es público por ahí en el proceso, así que por ahí eso medio me lo reservo. Igual estaría buenísimo poder discutirlo una vez que sea público, porque hay gente que sabe mucho acá conectada y me encantaría alimentar esa discusión con su feedback. Está, genial. La otra pregunta
esto que hablabas de los ladrillos, hablas de la actualización del plan urbano ambiental. ¿Cuál es el carácter que le querés dar o hacia dónde viene esa actualización? Bueno, ese es uno de los ladrillos que decía, ¿no? Es como una ley que nos marcó un rumbo y que siento que gestión a gestión hemos podido ir como agotando ese plan, como que, viste, fuimos también en términos de movilidad sustentable, el código urbanístico que también se esboza en el plan urbano original, como la ley marco que fue dando pie a todo lo que fuimos haciendo varios de los funcionarios que veo acá conectados en nuestro paso por la gestión pública. Y medio que ese plan, por ahí, después de la sanción de plusvalía, CUR y demás, y sobre todo en este momento de particular coyuntura, creo que necesita como esto, un F5, ¿no? Como refrescar, no repensar. Creo que la actualización le viene bien como modelo. Y es esta idea de volver a discutir algo que ya sabemos que es para allá, pero, viste, es como el recalculando del GPS, digamos, no es, digamos, cuestionar a dónde íbamos, sino por qué camino. Y me parece que ahí ha puesto fuertemente al proceso. Y probablemente el proceso nos traiga a un lugar parecido al que hoy tenemos, pero bueno, ok, lo discutimos y llegamos al mismo camino. Y eso me parece que es una actualización, que es volver a discutir sin necesidad de llegar a un lugar diferente. Es volver a discutir. Y la actualización es de la discusión, no del plan. ¿Se entiende? Ese es un poco el carácter que le queremos dar. Queremos dar el espacio para volver a discutirlo. Creo que un poco el plan va a tener un carácter que para mí es interesante, que es, sabemos que la ciudad, y ya está esbozado en el plan original, pretende la descentralización territorial interna y también pretende ser metropolitana. Perfecto. Con ese dato, la ciudad es la X a despejar, porque, digamos, ¿cuál es el resultado de la descentralización en comunas y al mismo tiempo en solidaridad con los municipios linderos, etcétera? Con lo cual le vamos a dar mucho juego a la estructura en el proceso, a la estructura de descentralización en el proceso, más que en la aplicación después. Discutamos con las comunas, con las juntas comunales, con los vecinos, el plan urbano, con los municipios linderos, con los consejos deliberantes de los municipios linderos, el plan, y eso nos va a dar resultado de la ciudad que vamos a tener para que eso pase, y no al revés. Y me parece que eso es la actualización, es actualizar la discusión y darle mucho foco al proceso de discusión. Está perfecto. Vamos cerrando, pero te hago una pregunta más que tiene que ver con la participación. Muchas de las preguntas que me hacían eran con el tema de vecinos versus vecinos participativos o la partidización de los vecinos, digamos, cómo lograr, digo, más allá de que mostraste el éxito, digamos, en muchas ciudades del interior ven que cuando van a esas discusiones se partidiza o hay grupos Sí. de un lado del otro, digamos, cómo lograr superar ese proceso que muchas veces muchos políticos no se animan y después una pregunta que decían también era si esto es una política de la Secretaría o es una política general del gobierno de la ciudad. Bueno, son las dos muy buenas. La primera, es imposible resolver un problema sin encararlo. O sea, es decir, sortear un obstáculo esquivándolo te va a traer probablemente otros problemas. Entonces, la idea de la negación del ciudadano, para mí es como algo que no es una opción. Ahora, lo que uno puede elegir es cómo lo aborda, ¿no? Yo creo que cuando uno abraza a alguien, lo puede controlar emocionalmente y demás, incluso entenderlo. Entonces yo, por supuesto, sé que cuando voy a proponer una discusión en un barrio determinado, voy a tener una audiencia, algunos vecinos con agenda propia, otros con agenda política, otros con agenda político-partidaria, otro con una agenda patrimonial, otro con una agenda de ambiente, Esa es la ciudad. ¿Qué es la ciudad si no es eso? Entonces, esa es la ciudad, y gestionar la ciudad es gestionar eso. Entonces, por lo menos cuando uno convoca, los conoce, le ve la cara, los detecta y puede trabajar con ellos. Si uno no lo hace, sigue siendo un enemigo invisible, que es como la pandemia, que es como lo que queremos es conocer el virus y saber cuál es la vacuna, no queremos negarla. Y bueno,
salgamos y hablemos y juntémonos y bueno. Entonces, yo creo que lo importante es entender la agenda del otro, porque si no, no la vamos a poder resolver. Y a veces, Fer, lo más llamativo es que la agenda del otro no se interpone con la nuestra. Es la creencia del otro respecto de tu agenda y tu creencia respecto de la del otro, evita que te juntes. Pero cuando te juntás, no estábamos tan lejos, resulta. Entonces vos también tenías una agenda ambiental, vos también tenías una agenda accesible, vos también tenías una agenda patrimonial, vos también la tenías, pero el otro creía que vos no la tenías, que querías arrasar con todo, y vos creías que el otro lo que quería era votar a un cuadro diferente, con lo cual vos no lo llamabas. Falso. Hasta no saberlo, yo no lo doy por cierto. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, siempre lo que encontré en estas dinámicas fue crecimiento. O sea, el éxito yo no lo pongo en términos de que la obra está hecha, ¿eh? Lo pongo en términos de que lo que encontramos fue un proyecto de ley que metió la oposición, que resulta que yo también lo quería hacer, el Parque de la Estación. Entonces agarré el proyecto de ley de la oposición y le dije, che, yo lo quiero hacer. Nada, dale, ¿cómo que lo? Sí, lo quiero hacer, quiero que haya un parque. Entonces, por eso siempre hago foco en el proceso convergente. Porque si uno pretende ir a discutir con el vecino de política partidaria, sí, no, ni se gasten. O sea, ellos votan a alguien y nosotros votamos a otro. Eso seguro. Eso ya lo sabés. Ahora vamos a discutir el parque. Y el parque no tiene política partidaria, es política pública. Entonces, en parte, lo que hacemos es poner la política pública por encima de la partidaria y evitar en las reuniones que la política partidaria se apropie de la política pública, porque el que pierde es el vecino que iba genuinamente a discutir la plaza. Por eso digo que uno tiene que ponerle el cuerpo a la discusión, porque tiene que ir, poner la cara, bancarte que te digan todo lo que tienen ganas de decirte los que fueron a eso, y que queden los que tengan ganas de laburar. Y un proceso largo, en general, también es un zarandeo aquel que iba a putearte y no a trabajar. Porque cuando vos le pones una agenda de trabajo al otro, y quedan los que quieren trabajar. Los que no, iban a otra cosa. Entonces, por ahí sí te tengo que decir que empezó siendo una política de la Secretaría y la creación de la Dirección General de Antropología fue institucionalizarlo y decir, che, nosotros para gestionar proyectos transformadores necesitamos gestionar el territorio nosotros. Porque no me alcanzaba con la encuesta de participación de, che, mirá, los vecinos de Colegiales le quieren poner Clemente a la plaza. Bueno, está bien, pero que se llame Clemente porque enfrente está Mafalda, a mí no me alcanza para la pertenencia. Porque representa, y ahí hay una cuestión que es representación y representatividad, que es a cuánto llamás y quiénes vienen, digamos. Entonces los canales son los de gobierno, los canales formales de participación, porque tiene redes, tiene un montón de fierros para que la convocatoria llegue a un montón de gente. Pero al final no vienen más de 200, porque son los que genuinamente le destinan su tiempo a ir a un lugar, perder tiempo de su vida personal y discutir la plaza. Son los que viven cerca o les importa por algo. Y para terminar, Fer, de a poco estamos viendo que la agenda de gobierno empieza a tomar la dirección de antropología urbana como una agenda, como una metodología de política pública más general. Un poco por los resultados. Y porque al final, un vecino que sentaste adelante, que te iba a putear, pero finalmente te agradece porque hiciste la plaza, y es uno que cambiaste y que si lo negabas era imposible de cambiar. Entonces, empieza a ser una herramienta también de gestión política, que por supuesto no tiene que estar por encima de la política pública, pero importa. Entonces, hoy una discusión como la de los vecinos de Boedo por la vuelta de San Lorenzo, que políticamente ya está totalmente fuera del alcance de cualquier gobierno, como la hinchada, los vecinos, los que votaron a Tinelli, los que votaron a Horacio, los que le piden, el peronismo levantó la ley, está todo mezclado. Hoy nos están diciendo, che, ocúpense ustedes, porque esto es gestión quirúrgica del territorio. Y eso no lo puedes hacer desde un mailing. Perfecto. Bueno,
No te puedo dejar ir si no te hacen preguntas, porque siempre el transformatorio hay preguntas online. Dame un minutito, así Dale, dale, te dale, dale. preguntan. Alguien había levantado la mano ahí, alguien había dicho, creo que Daniel había puesto a hacer una pregunta. Daniel Chaín había levantado la mano para preguntar, ¿puede ser? Hola, Hola, ¿Cómo Dani. estás, Daniel? ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo andas, Álvaro? ¿Bien y No, vos? quería hacer un comentario, bien, todo bárbaro. Quería hacer un comentario, no a vos, sino sobre todo a la gente, aportando lo que vos estás diciendo, pero a la gente del interior. Porque, porque claro, nosotros vivimos desde acá y vivimos, es un proceso largo que empezó hace mucho tiempo, y quiero hacer una historia, porque me parece que si no hay un Adelante. punto que vos planteabas que tal vez no se cambia. Yo creo que sí se cambia. El plan urbano ambiental, por ejemplo. El plan urbano ambiental tiene una historia. Cuando nosotros empezamos a la política en la Ciudad de Buenos Aires, era el 2003, y lo único que pudimos hacer es una participación dentro de la legislatura. Pero no estábamos en el Ejecutivo. Cuando llegamos al 2007, lo primero que me preguntó Mauricio, cuando llegábamos a instancias de gobierno, es: ¿qué ley necesitas? El plan urbano ambiental, le digo. Quiero que sea ley en el momento en que entremos. Bueno, le digo, entonces esa fue la misión de los legisladores, que estaban en minoría, los nuestros, en ese momento. Ese plan urbano ambiental tenía 13 años de discusión. Y lo que me preguntaban es si era el mejor posible. Digo, no, es el que tenemos, es el posible, es el que podemos ahora. Por supuesto que hay que mejorarlo, pero está bien, pero tenemos que, porque si no, si queremos mejorarlo hasta que no Por tengamos el supuesto, mejor, no tenemos ninguno. por Un supuesto. error. Sin duda hay que mejorarlo. Me parece muy bien encarar este punto, pero quiero comentar de que el peligro que tiene la función pública es querer hacer lo perfecto. Que a lo mejor no, entonces no haces nada. Te pasas 4 años de gobierno, te vas y no lo hiciste porque nunca llegaste a la perfección. En eso, en esa estructura de situación, nosotros éramos minoría en la Cámara y nos miraban con mucha desconfianza. La estructura de la Ciudad de Buenos Aires miraba al gobierno de Mauricio con una desconfianza absoluta. 2007. Claro. Los primeros 2 años fueron muy tremendos. ¿Y esto por qué? Primero porque ya venía siendo complicado de antes. El 2000 bueno, había sido muy complicada la gestión anterior, de 2003 al 2007, muy complicada, con cambio de gobierno, con cambio del jefe de gobierno en el medio, Claro. y con una politización de las obras tales que estaban todas las obras que teníamos en ese momento, todas amparadas. O sea que lo que vos estás diciendo, las que yo heredé estaban amparadas, no las que nosotros arrancamos. Sí, Después sí, empezaron claro, a parar claro. las otras, porque el ejercicio de la oposición estaba basado, en de alguna manera, lo que vos estás diciendo, en impedir hacer. Pero en realidad tenía una racionalidad eso. ¿Por qué? Porque nunca había sido consultado a los vecinos, en nada. Nosotros llegamos y teníamos, bajo niveles había 13 en ejecución. Todos, absolutamente todos amparados. Algunos iniciados y paradas las obras. Un horror. ¿Cómo se logró desarmar? Separando en las audiencias públicas la acción política partidaria de la acción con los vecinos. Y cuando empezamos a generar, de alguna manera, el vínculo con los vecinos y la credibilidad, pudimos empezar a resolver esto de que no nos amparen porque tenían que hacer. Pero a mí me parece muy importante el trabajo de vincularse al verdadero sentir del vecino, que fundamentalmente lo que primero tenían miedo, y supongo que seguirán teniendo miedo, es: ¿me vas a hacer una obra pública? Seguro que es para mal. Claro, mirá, bueno, nosotros lo hemos charlado en privado, Daniel, y siempre agradezco que valorás esto de la antropología urbana y que de alguna forma coincidíamos en como una herramienta
muy necesaria que a veces no cuesta nada. Es decir, por supuesto cuesta mucho tiempo y uno le pone energía y todo, pero digo, a veces a mí me sorprende, no es que me sorprende, si el vecino a veces no tiene, o la vecina que consultamos no tiene por qué saber, pero a veces uno habla de espacio público y en realidad la gente le habla de espacio verde. Y uno arranca hasta a veces, no te digo haciendo docencia, pero más o menos, diciendo, pará, el espacio verde es una cosa, el espacio público es otra, este tiene funciones sociales, este ambientales, juntos son el óptimo, no como el parque, que es verde y público, y ponemos el ejemplo a veces de la Plaza San Marco en Venecia, que es público pero no es verde, y a veces la gente como que empieza a ver algo que era imposible que vea, porque no tiene la formación profesional, como nosotros no tenemos la de ellos. A veces encontrás en la audiencia vecinos que le explican a otro vecino y eso genera un vínculo de confianza que luego hace al éxito del proyecto, porque, no me lo dijo el gobierno, me lo dijo mi otro vecino, que es paisajista por ahí. Entonces, uno cuando llega ahí, lo que ve es que las dinámicas, uno se tiene que correr un poco, a veces hasta incluso más cómodo, porque uno genera el espacio y arbitra encauzando la discusión. Ahí está Mariela, también que es gran protagonista de estas reuniones, el talento que tienen para poder siempre encauzar la discusión hacia algo superador, a veces clarificando, a veces, y corriendo las piedritas del camino, ¿no? Es como, el proyecto debería ser una rueda que gira perfecto, pero lamentablemente se meten un montón de piedritas que hay que sacar. Y sacar a veces es explicar, a veces es... Y cuando ya a la legislatura, con ese proceso, es muy difícil, porque la oposición se opone a nosotros, no al vecino. Entonces, cuando ven al vecino, y yo el concepto de oposición empieza a tambalear un poco. Así que, nada, yo por eso aprovecho, no te había visto antes conectado, pero un poco lo que decía el ladrillo a ladrillo tenía que ver con esto, tanto vos como Héctor, como Fernando, que fueron parte de la gestión que nos dejó a nosotros, esto que vos acabas de contar mucho más literalmente, que es, arrancaron con minoría, sin plan, y con casi una tragedia reciente antes de asumir, que era la de Cromañón, con lo cual era satisfacer necesidades por ahí a veces y no deseos. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de trabajar sobre ya los deseos de la gente y no de la necesidad, y eso me parece que es parte de la construcción sistemática que tenemos como espacio de un poco tomar lo que hizo el anterior y tratar digamos, de sumarle algo y no destruir. Así que gracias por el comentario, Daniel. No, de nada. Principalmente quería comentar que del plano urbano, sin duda, hay que mejorarlo. Álvaro, te cierro con una última pregunta que me hicieron, me entró por WhatsApp, pero me parece que tiene que ver con lo que estás exponiendo, que es, muchos de los que están escuchando están en ciudades donde no se da este proceso y donde es muy difícil, digamos, mirá, veo las caras, todo, este proceso que dice, está pasando en mi barrio cosas que yo no quiero y no me dan esto. Vos, lo digo bien, tenés el poder, digamos, sos un secretario, digo, Sí, Daniel, sí, claro. digo, ¿cómo hacemos para construir? Mucha gente que está acá quiere construir política pública. ¿Cómo hacer para construir sin tener el poder esta política pública que vos estás proponiendo Bueno, o que estamos? lo primero es que el poder hoy, te diría que está muy repartido y eso para mí es una buena noticia. La revolución tecnológica hizo parte de que yo me levanto todos los días y en Twitter me arrobaron 722 vecinos pidiendo algo. Entonces, eso es parte de tener el poder. Hoy estamos viendo que los tomadores de decisión abren o cierran en función del humor social, con lo cual la idea de no tener el poder porque uno no está en el poder ejecutivo de la ciudad es relativa para mí. Yo creo que hoy justamente está mucho más descentralizado el poder y muchos de los casos que yo conté en realidad son reclamos de vecinos que nosotros correspondimos porque escuchamos, porque se hicieron visibles. Con lo cual, lo primero que diría, Fer, es sí tienen el poder, y te diría que mi agenda hoy por hoy sigue más a la de ellos que ellos a la mía. Entonces, digo, siempre es importante la participación en todos los proyectos, reuniones,
nosotros tenemos una política de cercanía hace muchísimos años, que Horacio hace estandarte de eso en nuestra ciudad, que es la de tener reuniones presenciales, ahora por Zoom con los vecinos, y parte de tener el poder es eso, es participar, es decir, es como uno lo puede hacer antes en el consorcio de su casa, hoy en su barrio, en su ciudad. Y después también las audiencias públicas, que son un instrumento que nos dejó la democracia, que es abierta a un montón de gente a poder ir a decir lo que quiera a un lugar y que los legisladores lo escuchen. Por supuesto, a veces uno no cuenta con esas herramientas. Yo creo que la última vez que la estudié fue en cívica en 6º grado en el colegio, pero después uno por ahí por estar en lo público está más familiarizado con esas herramientas, pero existen, son genuinas, los vecinos van, se anotan, la convocatoria es abierta, en la página de gobierno de la ciudad se publican todas las audiencias públicas de todo lo que pasa en la ciudad. Lo que sí, acá está Javi y Mariela conectados, también dejamos a disposición los contactos de la gente de antropología para facilitarles esa interacción. Digo, hoy ya es público y todos pueden acceder a esas herramientas, por supuesto, en la medida que nos enteremos de cualquiera que quiera, lo puede hacer. Así que nosotros bienvenidos, mirá, te digo, tenemos reuniones a veces de vecinos de 200 vecinos y ahora por Zoom vamos a experimentar las primeras audiencias públicas, que me imagino que desde la comodidad de su casa van a ser aún más populares. Así que bienvenidos. Yo siempre digo que estos procesos son para abrirlos y no para cerrarlos, porque en definitiva lo que buscamos es que a mayor participación, más genuino el resultado final. Así que, nada, somos fanáticos de esa herramienta y me parece que está bueno entender que todos tenemos, aunque es una porción de poder, y hay que usarla. Dale. Álvaro, bueno, estamos cerrando. Te agradezco infinitamente la participación a todos. Aviso que el video lo vamos a subir al canal de YouTube que tenemos de Transformatoria, así que todos lo van a poder ver y tiene bastantes ingresos. Vamos a hacer también una nota que después también está en la página. Invitamos a todos al día martes a escuchar a Carlos Gómez Sierra, arquitecto de Corrientes, esto que también nos gusta y se hizo bien federal. Así que Álvaro, la verdad que te vuelvo a agradecer, mil gracias por tu Muchas gracias tiempo. a ustedes, muchas gracias a ustedes, Fer, y a todos los que se conectaron, a disposición para lo que necesiten. Tienen mi contacto, vos lo tenés, pasáselo a quien lo necesite, de primera mano, estoy para lo que sea. Dale, mil gracias, Álvaro, y te liberamos. Gracias a todos. Adiós. Gracias, gente. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Abrazo grande, Fernando. Nos vemos. Abrazo, ahí no sé qué. Abrazo. Gracias a todos por participar. Pepe, todos, gracias. Listo. Chao, Fer. Hasta luego.